Este inicio de la fase contenciosa, John, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, implica el rediseño de una estrategia. Estamos en proceso de cumplimiento de recomendaciones en la comisión, ahora un rediseño de estrategia en fase contenciosa en la Corte Interamericana. Y la estrategia va a involucrar, como tú bien lo decías, no solamente la presentación de escritos y la formulación de posibles excepciones o incidentes, sino también la presentación o proposición de prueba testifical, prueba en inspecciones, podría ser, incluso podemos pedir a la Corte que se constituya en Bolivia, podemos recurrir a peritajes, recurrir a prueba documental, prueba audiovisual, es decir, hay una amplia libertad probatoria de ambas partes, no solamente nosotros como Estado que somos los demandados, sino también los peticionantes o víctimas que pueden hacer valer ese su derecho de producción de prueba. No estoy seguro que podría aportar una ex autoridad o el expresidente Evo Morales, pero bueno, estamos en ese análisis, ¿no? Recuerdo también que lo que va a juzgarse en la Corte Interamericana es las posibles vejaciones, torturas que sufrieron, tanto en el operativo del Hotel Las Américas ese día, como después durante la tramitación de las investigaciones y del proceso judicial, que en algunos casos concluyó con procedimientos abreviados y en otros casos concluyó con un retiro de la acusación del entonces ministro Murillo del gobierno de la señora Áñez. Hay que ver quiénes se pueden convocar, qué peritaje se van a requerir, qué inspecciones se van a también proponer. Doctor Siles, ¿por qué no nos sentamos a conversar como Estado boliviano con quienes nos están queriendo demandar y quieren un resarcimiento por el tema del Hotel Las Américas? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? ¿Por qué preferimos ir a un proceso contencioso? No, más bien los datos de acumulados en la comisión demuestran lo contrario. No hemos tratado de reunirnos en múltiples oportunidades, nos hemos reunido en varias ocasiones, primero directamente, estoy hablando de la gestión del anterior procurador, Wilfredo Chávez, también en mi gestión, yo he participado en un par de reuniones, ya nosotros en mi gestión con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hemos pedido que ellos tercien, y hemos empezado a cumplir las recomendaciones, es decir, si en este momento me dices cuál es el inicio de estrategia de defensa que vas a tener, yo voy a, como de entrada, presentar a la Corte Interamericana de las cuatro recomendaciones, dos hemos cumplido. Una con relación a seguro social, perdón, seguro de salud. Hemos ofrecido facilidades para que todas las víctimas, peticionarios y familiares puedan acceder a un seguro de salud en Bolivia, conforme a la normativa boliviana. Hemos capacitado a nuestros fiscales, jueces, policías y hemos introducido en la currícula, incluso de la escuela de fiscales, de la escuela de jueces, de la unidad policial, el tema de vejámenes, torturas, tratos humanos degradantes y crueles, como que dos recomendaciones se han cumplido, así que va a ser la discusión en la Corte, seguramente respecto a las otras dos. Recordarás que una se refiere a la reparación económica y la otra a la prosecución de los procesos abiertos en Bolivia. Sobre lo primero, no ha habido un acercamiento entre partes por la diferencia pues notoria de la pretensión que tienen seguramente todavía las víctimas y peticionarios. Pero no es porque el procurador está proponiendo un monto menor o ha propuesto un monto menor, es porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana, precedentes anteriores y la propia Comisión Interamericana nos ha dado parámetros muy diferentes a lo que estaban pidiendo, ¿no? Aclarar también que en fase de comisión, que ha terminado el día viernes, no se manejan montos, sino acercamiento entre partes posibles, propuestas que pueden hacer las partes. Pero en la americana se va a determinar un monto si es que nos condenan como Estado que hemos violado derechos humanos en este operativo y en el proceso del Hotel Azalea. Una última pregunta, procurador. Hay informes que determinan que esto fue una masacre, ¿no? Que esto fue una masacre. Ah, combinamos, digamos, con aquel informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de ir a un juicio solamente para negociar el tema del monto o la responsabilidad del Estado boliviano en este tema. No, la estrategia de defensa de la Procuraduría General del Estado, John, no únicamente es a discutir el posible monto de indemnización económica, sino vamos a discutir el fondo de la controversia.
Y el fondo de la controversia, a criterio del Estado boliviano, y lo hemos dicho también en todos los escritos que hemos presentado, es que en Bolivia inició una especie de faena separatista. Hubieron elementos de convicción suficientes que determinaron el inicio de un proceso judicial, caso terrorismo 1, caso terrorismo 2, que tenían acusación presentada al Ministerio Público. El juicio estaba en plena sustanciación, pero fue el gobierno de la señora Áñez a través de Murillo que retiraron la acusación y el juzgado obró en consecuencia y dictó sentencias absolutorias. No abreviados, el propio señor se hace de culpa, aceptación voluntaria de culpa, por ejemplo, ¿no? Vamos a discutir el fondo, John, que han habido vejaciones ya por un incumplimiento de las normas de derechos humanos de los jueces, pero nadie va a poder discutir. Nosotros vamos a mantener esa posición de que en Bolivia se estaba gestando una operación separatista para deponer al gobierno legalmente constituido.